El perdón y la reconciliación son los lazos para construir amor. Juntos podemos avanzar hacia el camino de la paz. En este espacio encontrarás noticias, información para orientar a las víctimas, historias y personajes. Yo nunca te olvidaré. Escuchas Caminos de Reconciliación, donde los sobrevivientes del conflicto tienen la palabra. El tambor está afinado y la garganta ya me duele. El tambor está afinado y la garganta ya me duele, ya me duele, ya me duele. Saludamos a todos nuestros oyentes en todo el territorio nacional. Así damos inicio a este espacio de la Unidad para las Víctimas llamado Caminos de Reconciliación. Vamos a estar contándoles lo que ha sido la feria de servicio que se ha venido adelantando en varias zonas del país. Son 54 municipios los que cuentan con esta feria de servicio, en la que se han venido también entregando indemnizaciones económicas a muchos sobrevivientes del conflicto, así como también vamos a tener la posibilidad de escuchar una historia de vida que vale la pena disfrutarla porque es bien motivadora y de gran ejemplo. Saludamos también a Santiago Santa Coloma. Yo soy María Isabel Campos, ambos periodistas de la Unidad, y estaremos con ustedes aquí en este espacio de Caminos de Reconciliación. Santiago, bienvenido. Hola Isa, y bienvenidos sean todos nuestros oyentes, los que nos escuchan a través de 120 emisoras comunitarias en todo el país. Hoy, como siempre, tendremos temas de interés y que deben conocer las víctimas del conflicto. Haremos un recorrido por los territorios, así como también estaremos conociendo la historia de Mara en Valledupar. Isa, y como tú lo dices, pues se viene realizando una feria de servicios en el marco de la Estrategia de Convivencia y Paz. Esto hace parte de las donaciones que se reciben desde el exterior, desde los cooperantes internacionales, y son nuestras víctimas del conflicto quienes se benefician de estos dineros mediante la indemnización económica. Estuvimos precisamente en uno de esos territorios priorizados, que además está eso acordado en el Acuerdo de Paz de La Habana, y es el departamento del Meta, más exactamente en el municipio de La Macarena. Allí hubo entrega de indemnizaciones, hubo entrega de encargos fiduciarios y estuvimos dialogando con varias personas que tuvieron que ver con la entrega de estas indemnizaciones. Uno de ellos es Wilfredo Escarra, coordinador de la Mesa Municipal de Víctimas de La Macarena. La verdad es que municipios como este, al igual como otros territorios, desde luego, con necesidades bastante sentidas de un recurso que llega, porque pues la verdad las falencias son muchas y esto es un aliciente, porque de una u otra manera las personas llevan muchos años en espera de este tipo de apoyo, que pues más que ser un apoyo es algo que está estipulado por norma y por ley al cual podemos acceder. Sin embargo, pues bueno, aquí estamos hoy y consideramos que pues es una jornada bastante importante donde muchas personas que se ven beneficiadas están optando por encontrar en este tipo de medida una ayuda que les va a servir muy seguramente para organizar un poco su tema económico referente a su estado de vida y poder seguir adelante. La verdad, nosotros consideramos bastante importante y queremos extender el agradecimiento a la unidad por el ejercicio, porque pues la verdad esto sirve como aliciente para muchos, y que aunque hay muchos que están esperando, sabemos que esos son procesos y que se van dando de a poco. Esta es una historia de vida, ejemplo y superación. El conflicto nos arrebató la unión familiar en medio de la pobreza, pero no me ha podido arrebatar la esperanza. El perdón libera 100%. Cuando tú perdonas, tú te sientes libre. Sentimos que el mejor acto de justicia con nosotros, los sobrevivientes del conflicto armado, es que se dé una paz estable y duradera. En Caminos de Reconciliación, los sobrevivientes del conflicto tienen la palabra. Y en Caminos de Reconciliación estuvimos visitando la hermosa ciudad de Valledupar y hemos traído una historia que sin duda es de gran ejemplo y motivación. ¿Cuántas situaciones, Santiago, difíciles tuvo que vivir Mara, pero cómo a través también del tiempo ella ha logrado dejar su pasado y seguir adelante? Esta historia la hemos realizado en la ciudad de Valledupar y junto con nuestro compañero de la unidad, José Urbano, se la contamos. Vamos a escucharla. Yo vengo de aquellos cerros donde las nubes lloraban, viendo que debajo de ellas la sangre se derramaba. Mi nombre es Mara Elena Nieto Álvarez, soy vallenata. Bueno, yo soy una mujer de labor social. Yo creo que no porque haya llegado
el tema del conflicto o porque a uno esa idea le llega de inmediato, no. Yo vengo de una familia muy humilde, muy humilde. Mi mamá es madre, cabeza de hogar, somos 10 hermanos. Yo soy la menor y vivíamos en unas condiciones muy lamentables, éramos muy pobres, pero yo creo que ahí sí tengo que agradecerle mucho a mi mamá porque éramos pobres de dinero, pero muy ricos en valores. Ella nos enseñó que para vivir hay que servir y además de eso nos decía una frase que era muy importante para mí, que siempre la he aplicado, y es: no le hagas a nadie nada de lo que no quieres que te hagan a ti, y eso es fundamental en la vida. Valledupar es la capital de la música vallenata. Allí estuvimos para conocer la historia de Mara Nieto, una mujer emprendedora y luchadora, quien recuerda su infancia que no fue para nada fácil. Creció en medio de dificultades, diálogos con Dios, quejas y reclamos, pues no entendía tanto sufrimiento, pobreza y necesidad que vivía con su familia. Yo tuve un diálogo con Dios, donde yo estaba como en quejas y reclamos. Y yo un día muy afectada, yo le decía, ¿qué más? ¿Qué más? Yo no entendía cómo podía una familia como la nuestra continuar. Yo de verdad no lo podía entender. Y le reclamaba en ese momento a Dios y yo le decía, yo no puedo ya más. Yo me acordaba de que, por ejemplo, mis 2 hermanitos mellos, ellos salían a la calle y nos tocaba ir al mercado, pero a veces uno no conseguía nada. Y por ejemplo, hay una anécdota que a mí nunca se me olvida de nuestras vidas, y es que como también vivíamos de la basura. Mira, mis hermanos recogían las cáscaras de papa que botaba la gente y los plátanos, y eso era difícil, pero yo cuando pelo un plátano aún me acuerdo. Y entonces tú coges la cáscara y con una cuchara raspas eso y lo fritábamos en un aceite que le dicen, un aceite que se duerme, y eso hace mucho daño. Entonces yo me acordaba y decía, nos tocaba lavar las cáscaras de papa, nos tocaba fritar eso, pero cómo calmaba eso el hambre y cómo era de delicioso eso en ese momento. Entonces yo le reclamaba a Dios, le decía, ¿por qué? ¿Qué más podemos hacer? Yo no podía estudiar, no había, porque éramos 10 hermanos. Mi mamá es una mujer que marcó mi vida, a pesar de que es una mujer de cultura patriarcal, y tú sabes que eso es difícil aquí en Colombia, y a mí me tocó por eso irme de la casa muy temprano, porque mi mamá, los niños eran los niños y a nosotros nos tocaban las cosas de mujer porque éramos mujer simplemente. Entonces yo volé de la casa porque no aceptaba eso, pero algo me marcó en la vida, que me sembró en mí algo que ayudó mucho, y es a ser un buen ciudadano, una buena ciudadana. Mi mamá una vez, yo entré muy tarde a clase porque además mi papá me registró muy tarde. Lo conocí cuando ya tenía, yo digo que hijos. Entonces mi mamá una vez me tomó de las orejas para que hiciera la tarea. Pero yo era una niña que, yo hacía mis tareas muy juiciosa. Entonces mi mamá tomó el cuaderno y me decía, vaya a hacer la tarea. Y me cogió el cuaderno así. Y tenía la oreja agarrada. Y yo miré el cuaderno y vi que lo tenía al revés. Y entonces yo no le dije voltéelo ni nada, sino que yo le dije, mami, pero si ya la hice. No la he hecho. Y entonces yo, en medio de mi confusión, decía, pero lo tiene al revés. ¿Por qué me dice eso? Mami, pero mire, ¿cuál tengo? ¿Cuál me falta? Para ver si ella me volteaba el cuaderno. ¿Cuál me falta? Y ella me dijo, mire, que no ha hecho nada. Y yo ese día marcó mi vida. Porque yo decía, no sabe leer, por Dios, no sabe leer. Pero quería algo distinto para su hija. Ella quería un bienestar. Entonces yo decidí ser un buen ciudadano, ser una buena mujer, hacer las cosas bien en la vida, y decidí enseñarle a ella a leer. Entonces compré un tablero después, que ya para que no se diera cuenta ya que yo me había enterado, y además que ella no aceptaba que no sabía leer. Entonces ella, por ejemplo, yo todavía le enseño y ella viene a alguien y ella esconde todo, pero ya ella, por ejemplo, lee la Biblia, tú le haces un versículo y ella lo puede identificar, y ella es una mujer muy inteligente, pero eso marcó mi vida. Y en medio de eso, en el reclamo que yo le hacía a Dios, yo le decía, pasamos hambre, pasamos frío, vivimos tantas cosas como familia, y después nos mandas este conflicto y nos marca no solo el cuerpo, no solo la vida, sino que nos tumbas, nos derrumbas, y ¿qué hay? ¿De dónde me agarro? Hey, ley, la de mambo vengo yo, mamá. Hey, ley, la. A raíz de las necesidades vividas nació la ilusión junto con sus hermanos de crear una fundación. Si bien su infancia no fue fácil, un dictamen médico le impulsó a hacer labor social, labor que más adelante le costaría un mayor sufrimiento a causa del conflicto. A raíz de esas necesidades básicas insatisfechas que teníamos como familia, yo creo que se creó en la casa, yo creo que la ilusión de satisfacer eso que nos faltaba. Entonces, como hermanos, creamos una fundación. Fue como
algo como una idea loca, nos decía. Pero esa idea se viene porque desde muy niño nos tocó irnos para la calle, irnos para el mercado, a buscar de pronto alimentos. Y ahí las cosas se pusieron muy difíciles. Ya de 13 años trabajaba en una casa de familia y era muy complejo. Entonces, eso me llevó a una ciudad muy grande, que era Bogotá, y apenas iba a cumplir 13 años. Y allí me detectaron una enfermedad que no sabía que tenía, y es una enfermedad que me dejó una condición de discapacidad visual. Yo solamente veo por un ojo. Entonces eso me frustró mucho porque en aquella época no conocía mucho la enfermedad y los médicos, sus parámetros médicos uno no los entiende. El médico, una niña de 12 años, y le dice que no puede tener hijos, cuando tenga su vida no puede tener hijos. Entonces yo me frustré muchísimo, me devolví a Valledupar al año y con mis ahorros que traje de trabajo decidí hacer este tema de la fundación y todo eso, y comencé mi labor en el Hospital Rosario Pumarejo de López. Y me fui para neonatos, pero era como una frustración de ir a ver los bebés, que yo no iba a poder tenerlo. Entonces me enamoré de ese tema y comenzaba a visitarlos. Y en neonatos uno se da cuenta que puede ayudar tanto. Por ejemplo, en neonatos tú llevas un pañal y es una bendición para una madre que no lo tiene. Entonces creé la fundación y comenzábamos ayudando a esos niños enfermos de corazón, de hidrocefalia, de malformaciones. Y yo me concentraba en esos niños, no sé por qué, pero yo me concentraba en los niños que tenían enfermedades, que la mamá los habían dejado en el hospital. Y cuando iba a cumplir 14, pues salí embarazada. Cuando tenía 2 meses, viajé a Bogotá, otra vez a la clínica a reclamarle al médico, porque peleonera sí soy, a reclamarle al médico porque estaba embarazada si él me había dicho que no podía tener hijos. Entonces el médico me sentó y me dijo, no es que no podías tener hijos, era que no debías. Y entonces me mostró las condiciones, que cuando uno está con esas condiciones los niños pueden nacer deformes. Bueno, me afligí mucho y cuando llegué aquí a Valledupar, que tuve mis controles y todo eso, las recomendaciones que me daban era que interrumpiera el embarazo. Yo era una niña, primero, y otro que las condiciones no eran las adecuadas, que podía después adoptar, que no sé qué. Pero yo decidí tener mi hijo en las condiciones que Dios me los diera, porque además ya los conocía y no daba para hacer otra cosa. Al momento que nace mi hija, pues yo me concentro más en la labor social, porque mi hija hoy tiene 22 años, pero es una niña sana, totalmente sana y muy hermosa. Mi hija es muy inteligente, ya terminó licenciatura en español e inglés, ya es docente mi hija. Entonces, pues eso me impulsó más a trabajar por la gente, a ayudar más a la gente, y logramos hacer en todo ese tiempo con la fundación 48 cirugías. Y esta fundación creció muchísimo. Y yo creo que por el crecimiento que tenía esa fundación en aquella época, lamentablemente nos afecta el conflicto armado. Las amenazas, porque iniciaron con unas amenazas, llegan en el 2000, en el año 2000. Entonces las amenazas llegaban y siempre llegaban a uno como mujer, a la secretaria, al asistente, a mí como gerente. Hicimos las respectivas denuncias de esas amenazas normales, porque no teníamos la mentalidad de pensar que era un conflicto tan atroz. Y en el 2002 ya se plasman las amenazas con la desaparición de mi hermano José Luis Nieto Álvarez. A él lo desaparecen el día 22 de mayo del año 2002. Y bueno, la desaparición de él afectó muchísimo el grupo. Entonces lo que hizo eso fue desintegrar la fundación. Después que se desaparece mi hermano, en vez de opacar el trabajo social, lo que hicimos fue visibilizar ahora la desaparición. Y entonces eso nos afectó muchísimo más, porque yo creo que desaparecerlo a él era para callarnos. Y ya de ahí ese conflicto que nos tenía tan afectado lo hicimos como resistencia. O sea, no queríamos que esto volviera a pasar, y en vez de callarnos pues hablábamos más. Entonces ahí se plasmó ya en el año 2003 la desaparición de un hermano de nosotros, pero lo encontramos enseguida porque nos llamaron y nos avisaron que lo habían herido. Era el segundo hermano y además mello con el que estaba desaparecido. A él le dieron un tiro en el tórax, lo recogió un amigo, me llamó, lo llevamos al Hospital Rosario Pumarejo de López, y después de su recuperación él continuó una labor igual que la de nosotros aquí, porque aquí ya no se podía, en la ciudad de Medellín. Mara no olvida todo lo que vivió al lado de su hermano mayor, a quien el conflicto le arrebató. Con dolor lo recuerda, pero también con la fuerza y motivación de que cada día puede ser mejor. Por ejemplo, mi hermano para mí, como no tuve papá, que me alzara en sus piernas, que me dijera no va a salir hoy, que estuviera pendiente de que iba a ser su hija, mi hermano fue ese papá que yo nunca tuve. Mi hermano me enseñó a mí también, como yo a mi mamá, a leer antes de entrar al colegio, porque yo entré muy tarde al colegio.
Y entonces mi hermano me enseñó todo eso a mí, me cuidaba mucho. Entonces yo no aceptaba esa muerte tan pésima, esa manera de matar a mi hermano, esa manera de no poder tú ver esa persona muerta y abrazarla. Yo no tuve esa posibilidad. Yo lo que agarré de él, porque yo fui a la exhumación, fue sus huesos dañados. Y yo me aferré a esos huesos dañados y yo tengo esa exhumación y yo digo, Dios mío, ¿cómo uno puede soportar eso? Y entonces a mí me decían que a la gente buena le va mal. Y por Dios, eso no puede ser. Mira, Jesucristo fue una persona buena y sí, le hicieron mucho daño, pero Él está en lo más alto. No podemos pensar así, tenemos que cambiar la mentalidad. No podemos cambiar el mundo, tenemos que cambiar nosotros. Entonces yo creo que el paso más importante de que sembró en mí una fuerza de voluntad primero fue ese episodio de mi mamá. Pero el segundo, ver que ya pasó lo que a nosotros nos pasó y eso no lo va a remediar nadie, ni te lo va a reparar nadie. El cheque no te va a reparar la pérdida de tu hermano, el cheque no te va a reparar lo que llevas dentro, el cheque no te va a reparar las noches que no puedes dormir, pero sí puede ayudar algo. Y es levantarte todos los días con entusiasmo y salir adelante. Yo quiero la memoria viva, pero de los momentos buenos que me dejó mi hermano, que me han dejado la unión familiar, que hoy no tengo, porque hoy no tenemos unión familiar, porque si nos unimos todos en la casa de mi mamá, hace falta José Luis, porque llegan los momentos de tristeza. Entonces eso se lo llevó el conflicto, nos arrebató la unión familiar en medio de la pobreza, pero éramos muy unidos, pero no me ha podido arrebatar la esperanza y no me ha podido arrebatar los sueños de que no voy a cambiar el mundo, pero puedo cambiar yo. Años más tarde, Mara supo de su hermano desaparecido. Recuperó su fundación llamada Amor, y aunque nuevamente el conflicto armado quería seguir arrebatándole la paz, ella continuó su lucha y logró mantenerse firme a pesar de las adversidades que la rodeaban. Recuperamos la fundación en el año 2008. ¿Por qué la recuperamos en el año 2008? Porque en el año 2008 aparece mi hermano José Luis, el desaparecido. Aparece en un departamento muy lejano que es Villavicencio. Mi hermano aparece allá, pero aparece muerto y tenía de estar allá 5 años y 9 meses. No era fácil. Entonces nos metimos a la mesa de víctimas, hicimos mucho trabajo como Comité de Justicia Transicional, pero comenzaron unas amenazas muy fuertes también al grupo de la mesa de víctimas. Y yo estuve en UCI 10 días por un ataque que nos hicieron saliendo del SENA. Era muy difícil seguir trabajando así y decidimos, con el apoyo del finado Gabriel Turriago de PNUD, trabajar de otra manera, trabajar por los derechos humanos, pero también blindándonos como familias, como víctimas. Entonces decidimos trabajar en equipo y logramos plasmar, por ejemplo, el proyecto que tenemos del taller de diseño y confección. ¿Por qué taller de confección? Porque lo tomamos como éramos modistas empíricas, no teníamos certificaciones de nadie. Lo aprendimos de nuestras abuelas, de las suegras, en fin. Decidimos que queríamos el taller porque nos dimos cuenta que era como una terapia y como una manera de sanarnos, porque mientras ibas cosiendo ibas contando lo que te había pasado. Pasado el tiempo, nació una nueva esperanza a través del talento de sus manos con la Fundación Amor. Mara, junto con más personas que también padecieron el conflicto, se unieron creando, mediante el diseño y la confección, una nueva esperanza para dejar poco a poco el pasado doloroso que vivieron. La Fundación Amor incluso es la primera organización que maneja el tema de víctimas y que participó en todos los eventos de víctimas aquí en Valledupar con ese conocimiento, porque ya veníamos con un trabajo social distinto, pero enfocado en las familias de mayor dificultades. Y ya ahí es cuando llega, por ejemplo, la unidad de víctimas y nos apoya con DPS, Departamento de Prosperidad Social, y presentamos una propuesta y vinieron una gente de Bogotá a que la gente concursara aquí en el Cesar para un proyecto de estabilización socioeconómica. Y nosotros presentamos la propuesta del taller de diseño y confección. Estábamos compitiendo con empresas que tenían maquinaria, pero al momento de hacer la presentación de la confección, pues le ganamos a todos, porque diseñamos unos vestidos de fiesta, pero montamos a las niñas en patines. Entonces, que una niña modelara en patines un vestido elegante, eso impactó al jurado. Y el jurado se puso de pie y nos ganamos ese primer concurso y nos entregaron una ayuda maquinaria de 10 millones de pesos.
En eso le presentamos a la unidad de víctimas una propuesta para hacer un desfile de modas sin saber cómo era una colección, porque tampoco teníamos ni idea cómo se hace una colección, cómo había que hacer los diseños, nada de eso sabíamos. Y ya la unidad de víctimas, a través de la doctora Juana Ramírez y el doctor Gabriel de Participación Ciudadana de la unidad de víctimas, nos ayudan en esa, digamos que en esa locura de ese desfile de modas, y lo hicimos en el Hotel Sicarare, con pasarela, con medios de comunicación, y le mandamos una carta al doctor Raimundo del Reinado Nacional de la Belleza para que nos prestara la señorita Cesar. En esa época era María Eugenia, era la señorita Cesar, y entonces cuando nos respondieron casi nos volvimos locos porque el reinado nos las prestó, y entonces le hicimos 2 vestidos a ella y nos modeló ese día. Y de ahí entonces ya plasmamos esa idea en que queríamos un taller integral para mujeres con toda la maquinaria. Porque aquí en Valledupar, por ejemplo, no se hacen jeans porque no había maquinaria de hacer jeans. Hoy tenemos esa maquinaria aquí en Valledupar. Pero ¿cómo llega la maquinaria a Valledupar y a esta cooperativa? La primera ayuda que tuvimos fue de la unidad de víctimas a través del acompañamiento psicosocial, a través de su apoyo en el primer desfile que tuvimos de moda, y de allí ya comenzaron ellos mismos a recomendarnos en todos los programas que llegaban al Cesar. Entonces nos recomendaron en el programa del Ministerio de Industria y Comercio que se llama PROIN, Programa de Inclusión en los Mercados. Ahí presentamos la propuesta, la idea. Ellos llegaron aquí a ayudar a todas las víctimas de todos los sectores, agroindustria, textil, y estábamos todos revueltos. Y en el año ya 2016 se fortalece el tema de diseño y confección al punto de que yo quedé como líder regional de la cooperativa, y ya en el año 2017 estamos como presidenta nacional de la cooperativa, y en el 2015 a través del Ministerio de Industria y Comercio y un operador que se llama ProPaís plasmamos el taller no solo en Valledupar sino en 4 seccionales. Tenemos aprobado ya 4 talleres a nivel nacional, uno en Medellín, uno en Valledupar, uno en Bucaramanga y uno en Bogotá. Y tenemos ya aprobado, con el nuevo convenio que hay entre el Ministerio de Industria y Comercio, Inesmoda y ProPaís nuevamente, un apoyo para montar 4 talleres más o para fortalecer estos. Tiempo después, nace una marca con la que se identifican, pues en la vida lo que más desean quienes padecieron los horrores de la guerra es vivir pacíficamente. La marca Vivimos Pacíficamente nace de todas las historias que ha dejado el conflicto armado, y de ahí nace la idea de que nosotros nos preguntábamos ¿qué quieren? Y nosotros lo que queremos es vivir pacíficamente. Esa es la esencia de esta cooperativa, y lo que queremos es tener un espacio donde podamos estabilizarnos económicamente, donde podamos brindarle a nuestros hijos, a nuestra familia y al mundo una vida distinta. Actualmente en la cooperativa hay 52 asociados, de los cuales hay 44 que estamos trabajando a nivel nacional. A nivel nacional estamos 44 personas trabajando con la marca y con la cooperativa. Si bien la vida de Mara no ha sido fácil, hoy ella cree que el diálogo es un camino fundamental que nos lleva a construir la paz. Yo creo que la fuerza de la memoria de esas personas que perdimos por esto nos ha dado fuerzas para levantarnos. Yo creo que para levantarnos y no quedarnos ahí, porque yo creo que uno en un conflicto como el que está viviendo Colombia, uno no se puede quedar de espectador, debemos de hacer algo. Yo creo que el simple hecho que la gente conozca lo que pasó y la capacidad, por ejemplo, que tienen las víctimas de perdonar, la capacidad que tienen las víctimas de volverse a levantar y empezar, no ha sido fácil. No ha sido fácil levantarnos nuevamente como el ave fénix que renació de las cenizas. De verdad que no ha sido fácil. Yo creo que una de las personas que deberían ser negativas a la paz deberían ser las víctimas. Pero miren que es todo lo contrario, porque es que ya vivimos este conflicto y la idea es que esto no vuelva a pasar nunca más. Yo creo que la paz es la fortaleza que nos debe mantener unidos, y la paz solo se logra si podemos sentarnos, dialogar y hablar, y que mucha gente, por ejemplo, se queja por ejemplo, del acuerdo de paz, se queja de los resultados, de que por qué va la FARC, por qué va al Congreso, pero si no hacemos la paz con el enemigo, ¿con quién la hacemos? ¿Con quién? ¿Con la familia? Con la familia estamos bien. ¿Con quién se hace la paz? Se hace con las personas que hacen el conflicto. Pero yo creo que la mejor manera de construir la paz es tener al enemigo al lado,
para poder trabajar con él. Es la mejor manera, sino a través del diálogo. Y yo creo que esta es la mejor manera y Colombia no puede desaprovechar esta oportunidad. Y Colombia tiene que pensar en las nuevas generaciones y hay que pensar en el país que queremos. Y la única manera es a través del diálogo, de la paz y de la reconciliación. No existe otra manera. Isa, muy interesante esta historia y cómo esta también nos permite conocer más a nuestros sobrevivientes del conflicto y cómo estos han superado tanto sufrimiento. Y continuando con esta feria de servicios y con esta estrategia de convivencia y paz que se desarrolló en La Macarena, pues estuvimos dialogando con Carlos Arturo Pardo, director territorial de Meta y Llanos Orientales de la Unidad para las Víctimas, y esto fue lo que nos contó. La verdad que es un evento bastante interesante y es a la vez satisfactorio para la unidad. Y es lo que siempre la doctora Yolanda Pinto Vivo de Gaviria nos ha inculcado. Siempre que lleguen a una región, pues hablen con las comunidades, hablen con las víctimas, con las organizaciones, con las autoridades locales, para que las víctimas se sientan que hay una entidad que siempre va a estar acompañándolos, van a estar presentes y atentos a las inquietudes y sugerencias que la comunidad de las víctimas nos puedan solicitar. Y de verdad se siente uno muy motivado. Vale la pena seguir trabajando en estas tareas que no son fáciles, que son muy complejas. Y cuando uno ve este día, que es el producto de ese ejercicio, pues obviamente se siente uno con el deber cumplido. Dice uno, vale la pena ese sacrificio y ese trabajo. Y es lo que hemos hecho hoy en La Macarena. Este ejercicio lo hemos venido desarrollando a través de la estrategia, primero, de la asistencia psicosocial en un proceso de la estrategia de recuperación emocional, donde allí tuvimos la oportunidad de asistir a más de 400 víctimas del conflicto armado por hechos victimizantes como el desplazamiento. Posteriormente a esto, pues si cubrimos una primera fase hace 3 meses, hubo un pago más de 1.200 millones de pesos, donde pudimos desarrollar este evento y se dieron estas indemnizaciones. Hoy exactamente estamos pagando 744 millones de pesos a 174 víctimas del conflicto armado y gracias a esta estrategia de convivencia y paz, por ser municipio priorizado de posconflicto en el departamento del Meta. Y seguimos contándoles más a nuestros oyentes aquí en este espacio de Caminos de Reconciliación, en el marco de esta feria que ha beneficiado a muchas familias víctimas del conflicto, y estuvimos también hablando con ellos, especialmente usted, Santiago, a quienes tuvieron la posibilidad de recibir esta indemnización que se les entregó por parte de la unidad en esta zona del país. Estamos hablando de La Macarena Meta. Luz Aida Pascuas. Bueno, porque uno se programa proyectos, ¿no? En mi caso, soy madre soltera, vivo con mis 2 niños, entonces es como el empezar con algo, con un proyecto para seguir luchando con mis 2 hijos. Si Dios me lo permite, colocar una venta por, o sea, ¿cómo te digo? Negocio propio, ¿sí? O sea, por cuenta mía para ya no trabajar, no depender de otra persona. Juliana Vargas Loaiza. Nos colaboren con lo que ha pasado, con lo que vivimos y todo, entonces nos ha servido mucho. ¿Qué vas a hacer con esos recursos? Con la ayuda de Dios, comprar al menos un lotecito, tener una tierrita ahí. Armando Cubides. Bueno, pues esto es un aliciente para nosotros como víctimas, ya que pues por causas del conflicto se generaron muchos inconvenientes con nuestra familia, entonces pues hoy pues nos vemos en parte una retribución muy importante por parte del Estado. Los recursos que llegan de la indemnización los vamos a emplear en la cuota inicial de una vivienda. Si en los últimos meses ha cambiado su número celular, su lugar de residencia o alguna otra información que sea de relevancia para su proceso con la Unidad para las Víctimas, por favor actualice sus datos. Hacerlo es muy fácil. Comuníquese con la línea nacional 018-091-1119 y en Bogotá al 426-1111 o acérquese al punto de atención a víctimas más cercano en su residencia. En la unidad, primero las víctimas. Unidad para las Víctimas. Gobierno de Colombia. El tambor está afinado y la garganta ya me duele. El tambor está afinado y la garganta ya me duele, ya me duele, ya
Y así llegamos a la parte final de Caminos de Reconciliación. Una vez más, queremos recordarles que todos los trámites con la Unidad para las Víctimas son gratuitos y sin intermediarios. Si tiene alguna denuncia que hacernos, llámenos en Bogotá al 426-1111 y a nivel nacional en línea gratuita 018-1091-1119. Muchas gracias a todos por su sintonía. Esto fue Caminos de Reconciliación. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos. Este es un espacio de la Unidad para las Víctimas. Santiago Santa Coloma y María Isabel Campos les hemos acompañado y los invitamos para que ustedes nos sigan a través de nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter como @Unidad Víctimas. En Facebook estamos como Unidad para las Víctimas. Y si quieren conocer más de la unidad, pues los invito para que ingresen a www.unidadvictimas.gov.co.